con Dios. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad con Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Excelente. Y ahí termina la primera parte de la cita que vamos a comentar hoy, y es Romanos, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Capítulo 8, versos del 5 al 10. Leyó Nino primero, una parte fundamental, ¿verdad? Y dice, porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Y esto es interesante porque si ustedes se dan cuenta o se ponen a pensar, los últimos días hemos estado hablando acerca de ese impostor que todos llevamos dentro. Y conversando ayer con Ronnie, llegamos a la conclusión que realmente ese impostor que llevamos dentro puede ser un mecanismo de defensa que está fundado en nuestra carne. Oiga esto, un mecanismo que nos bloquea y nos ayuda a pasar momentos a veces un poco incómodos, ¿verdad? De la mejor manera, entre comillas, ¿verdad? Siendo otros, no siendo nosotros mismos. Por eso se le llama o lo denomina Brennan Manning el impostor, ¿verdad? Ahora, lo interesante es que el apóstol Pablo nos está ayudando a que nosotros no nos enfoquemos en nosotros mismos, en lo que nosotros quisiéramos hacer, sino más bien a depender, a fijarnos en el Espíritu Santo. Y es aquí donde la cosa se pone interesante, porque él mismo dice aquí en el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, lo interesante es que para los que conocemos a Dios, si nosotros dependemos de Dios, no solo somos nuevas criaturas, sino que debiera ser más fácil ponerle atención a aquellas cosas, a aquellas características que forman parte de ese impostor. No sé cómo lo ves, Rubén, que te veo ahí con la gana de entrar. No, y es que ¿saben qué pasa? Pablo hace un contraste aquí entre la carne, que es esa parte mental, ¿verdad? Que está tomando su lugar, y el Espíritu. Y es que vivir bajo el Espíritu es esa dirección del Espíritu Santo que produce vida y paz. Entonces, yo creo que los romanos tenían ese conflicto, ¿verdad? Estaban diciendo, tengo esto, pero es en mi día a día. Esto es lo que vivo todos los días, esta carne. Y posteriormente Pablo les escribe a los Gálatas y les habla acerca del fruto del Espíritu y la obra de la carne. Entonces, creo que ellos tenían ese conflicto, pero viene Pablo y lo que les dice es, está bien, pero es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra en ustedes. En pocas palabras, déjense, hombre, eso es lo que él está diciendo. Déjense que el Espíritu los guíe y no se dejen llevar por lo que la carne los empuja a hacer, ¿verdad? Exactamente. Sí. César, Nino, por favor. Gracias, César. Bueno, realmente debemos entender uno que es la carne y otro que es el espíritu, ¿verdad? Porque pues en algunos de nuestros oyentes pueden estar pensando, están hablando otro idioma. Pero honestamente, cuando nosotros estamos hablando de la carne, estamos hablando de nuestros deseos, lo que nosotros consideramos que es bueno, ¿verdad? Y que a veces precisamente va a chocar con los valores, con las enseñanzas del Espíritu, que es la palabra. Entonces, por eso es que nosotros a veces vivimos otro mundo como cristianos. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos paralelos, según nosotros y lo que queremos hacer, a la luz de lo que el Espíritu Santo nos está guiando. Tratar de hacer lo bueno, santificarnos, intentar llegar a la estatura de Cristo, mientras que nuestra carne tal vez no lo quiere. Por eso es que dice que la carne es enemistad con Dios. O sea, va totalmente en contra de lo que el Señor está diciéndonos a nosotros que debemos vivir. Y como el mundo entero, o mucho parte del mundo, está tratando de vivir como el mundo quiere, ¿verdad? Como piensa que debería de ser las cosas, entonces va en contra de lo que el Espíritu a veces nos guía. Pero solo debemos a veces pensar que nuestra conciencia es el Espíritu Santo diciéndonos, esto es lo que deberías hacer, porque tu carne está queriendo algo mal. Excelente.
buenísimo. Sí, Gracias, y- Nino, por la aclaración. ¿verdad? No, y yo creo que es bastante buena porque nos ayuda a establecer un poco esa diferencia que se marca en esta lectura que hemos tenido por dos vías quizás, que es lo que yo quería aportar. La primera, que puede parecer obvia, pero hoy lo estamos viendo en redes sociales, en la televisión, donde incluso el asesinar a una persona es visto como algo bueno porque dice algo que no me gusta. Ujú. Y eso entonces uno dice, pero ¿es eso bueno o eso no es bueno? Y ahí es cuando entra la palabra del Señor. Es decir, ¿qué es lo que realmente de acuerdo a lo que el Señor nos manda? Si eso realmente es un acto que debe ser condenable o no. Que por supuesto la palabra nos lo deja bastante claro. Pero también hay otra parte en la cual no es tan fácil de poder ver. En el cual nosotros, por querer hacer algo, aparentamos... como lo hemos estado conversando y seguramente seguirá conversando en el libro, fingir algo que no somos. Ujú. ¿Por qué? Por vanidad, por apariencia, porque hablen bien de mí. ¿Qué dirán? Y estás actuando bien. O sea, llamemos, no es como, por eso quería poner los dos, el ejemplo muy dramático de justificar y alegrarse inclusive de que alguien cometa un asesinato. Pero también a veces de una forma muy correcta dice que bien se porta él, que bien camina, que bien habla, pero muchas veces las intenciones son otras. Es querer recibir vanagloria, es querer recibir muchas cosas. Entonces, esos deseos, como bien lo explicó Nino, de la carne, no se limitan solo a las cosas que nosotros podemos poner como repugnables, sino muchas cosas que también nos separan del perfecto voluntad del Señor. Sí. Y qué rico lo que están comentando mis amigos, porque nos hace pensar que nosotros podríamos hacer un autosabotaje. Oiga esto, si nosotros pertenecemos a Dios, pero no hacemos las cosas que el Espíritu nos guía a hacer, entonces podríamos estar viviendo, tal y como lo hemos estado viendo en estos días, en un falso yo, en alguien que no soy yo. Y entonces, como lo destacaba César, buscamos agradar a las personas, quedar bien con los demás o en todo caso ganar gracia con la gente usando la manipulación, usando herramientas a nuestro favor, cuando Dios mismo, por medio de su palabra, y lo destacaba Nino, ¿verdad? Él nos instruye a que sea la carne la que vaya muriendo en nosotros, ¿verdad? Y es vaya que la cesando. palabra dice, Adrual, no todo me es lícito, ni todo me conviene. Entonces, nosotros nos damos cuenta cuando las cosas no las estamos haciendo bien. O hay algo que sí es una mentira. Cómo estoy disfrazando la forma para poder llegar y alcanzar algo. O como algo que necesito, ¿cómo voy yo a obtenerlo? Y ya sabemos, no me conviene meterme ahí, no debería. Y la palabra se lo dice a uno bien claro. Y también nuestro Espíritu Santo, que en el ámbito del mundo es la conciencia, ¿verdad? ¿Cómo nosotros entendemos, no, ahí no me debo meter? De acuerdo. Y es que el Por favor. problema, según lo que dice Nino, es que las cosas malas siguen funcionando. Ese es el problema. Y como siguen funcionando, creemos que está bien. Cuando esa obra de la carne realmente lo que está haciendo es separándonos del Señor y quitando la presencia que el Espíritu ya ocupó en nosotros. Y fíjense, lo que dice el verso 8, dice, además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto para mí es tremendo, porque entonces lo que nos hace pensar es que al tratar de buscar agradar a las personas, ocultando cosas que nosotros tal vez no hemos tenido la valentía de confrontar en nosotros mismos, como decía Ronnie el martes, en el programa del martes, no hemos pausado para hacer una introspección ante el Señor, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo nos guíe y nos diga realmente de qué estamos careciendo. Al no hacer eso, seguimos de largo. Entonces, la gente que está alrededor de nosotros, con la que vivimos, con la que laboramos, está conociendo a un falso Asdrúbal, pues, ¿verdad? Alguien que no es el verdadero transformado, guiado por el Espíritu. Ahora, miren lo que dice el verso 9, y ahí continuaremos con los últimos versículos de este capítulo. Dice, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, destacando lo que decía Nino hace un rato, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que si Jesucristo ha transformado nuestra vida, que si Él es Señor de nuestro corazón, de todo lo que nosotros hacemos, entonces nosotros deberíamos ir soltando y dejando el falso yo
el impostor del que hemos estado hablando en los últimos días, poco a poco y gradualmente, pero debiera estar sucediendo. ¿Qué tal si leemos ahora los últimos versículos del 33 al 39, siempre el capítulo 8 de Romanos, que creo nos va a ayudar todavía a tener una perspectiva más amplia de lo que acabamos de comentar? Rubén, te dejo la estafeta. Así es. Y solo hacerle mención de que probablemente con lo que leímos anteriormente usted se pueda sentir acusado y se pueda sentir usted como que, pero entonces, ¿cómo estoy Condenado. viviendo, verdad? Y aquí entonces en este pasaje el apóstol Pablo le da esto. Y mire lo que dice el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, persecución, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Perdón, del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ahí cierra el capítulo 8 de esta carta poderosísima a los romanos que escribe el apóstol Pablo. Y bien lo decían y lo destacaba Rubén. Realmente, si dejamos la primera parte, nos quedamos o nos podíamos quedar en un ambiente, en un ámbito incompleto, ¿verdad? Entendiendo que hay juicio y hay, entonces para aquel que no está en Dios va a vivir, está condenado a vivir prácticamente en su falso yo o en un impostor toda la vida. Pero la clave es esta: Dios nos ha amado. Dios nos ha amado de tal manera, ¿verdad? Tal y como lo dice Juan 3:16, que amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? A su único Hijo, dice la versión NTV, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga una vida totalmente distinta, una vida eterna. Es tal el amor que Dios nos tiene que nos ayuda a ir dejando esas expresiones de la carne, a ir dejando esos recubrimientos, esas hojas de higuera, ¿verdad? Esas pieles como allá en Génesis, ¿verdad? Que lo primero que hizo Adán y Eva fue cubrirse cuando notaron que estaban desnudos, ¿verdad? Es Dios, es el amor de Dios. Por eso hoy queremos invitarte a que reconozcamos que todos necesitamos a Jesucristo, que estemos donde estemos, y bien lo destacaban nuestros amigos ayer, todos los días y quizá en varias etapas de nuestra vida hemos adoptado ese impostor, de alguna manera, tapando ciertas cosas que no quisiéramos mostrar, pero Dios nos conoce a fondo y nos ama tanto que no nos quiere dejar igual. Así es, así es. No nos quiere dejar igual, amigos. No, y perdón, yo creo que solo también entender que por nuestras propias fuerzas no podemos. O sea, si no es a través de Jesús que nuestra vida cambia. Porque honestamente lo que vamos a aprender de mucho de lo que pasa alrededor de nuestra vida no es precisamente lo bueno a hacer, ¿verdad? Porque si ustedes están en su trabajo, están en algún lugar, a veces es el núcleo familiar, se van a dar cuenta que hay cosas que ustedes dicen, esto lo hacemos mal, pues, ¿verdad? Esto no lo estamos haciendo como debería de ser. ¿Por qué? Porque es la enseñanza. Pero cuando nosotros somos justificados por Cristo, o sea, el Señor nos alcanza y nos transforma, entonces empezamos a ver que las cosas las podemos hacer a través de nuestro Señor Jesús. Yo creo que cuando leemos esta segunda lectura que hemos tenido el día de hoy, es recordarnos lo más importante de todo, el amor de Dios hacia nosotros. Porque pongámonos a pensar, y eso es lo que la reflexión que tenía al momento de leerlo, es nosotros, por ejemplo, nuestros hijos, cuando están pequeños y van de visita a una casa, que se sienten bien, que no interrumpan a los adultos, que saluden, que no pongan los codos en la mesa. Pero ¿cómo son en tu casa? ¿Verdad? ¿Cómo son en tu casa? Y es como pretender que sean esa conducta a 100,000 puntos en todo momento. Y es algo que los hijos después quieren sacar las buenas notas, quieren hacer algo por agradar a los papás. Y algo que tal vez nos gusta repetirle a nuestras hijas es que no importa la nota que traigas, no importa lo que hagas, nosotros no te vamos a dejar de amar. Y no significa que aplaudamos los errores y que no corrijamos cuando haya que hacerlo,
pero una cosa no va a separar de la otra, porque fácilmente se pierde el centro de todo, que es el amor que nosotros tenemos como padres hacia nuestros hijos, e igual nosotros hacia nuestro padre, porque equivocarnos todos los días, constantemente, por lo menos hablo por mí, yo sé que aquí mis amigos no, pero yo en mi caso sí, pero saber que a pesar de mis errores, mis falencias, mi original César Tánchez, no el que a veces pretendo ser, Dios lo ama. Y cuando nosotros comprendemos eso, realmente la vida tiene otra perspectiva, porque entonces yo ya no quiero agradar a Dios porque así dicen que hay que hacerlo, porque Él me ama, yo lo amo y yo quiero agradarle en todo lo que haga. Excelente. Y es que, Buen punto. basado en Bien lo que puesto. decías, digo yo, ese amor hacia tus hijas cuando no se comportan cambia. No, el amor de Dios es inmutable y eso no va a cambiar. Inclusive cuando nuestro comportamiento tal vez no ha sido el mejor, ¿verdad? Que es lo que decía Nino. O sea, yo me voy a esmerar en esto, pero en realidad la certeza de esa salvación y de ese amor no depende de nuestra fuerza, porque Él nos amó primero. Eso es lo que debemos de destacar. Y por supuesto, tenemos que descansar nosotros en esa seguridad del amor de Dios. Eso creo que es lo primero, ¿verdad? Yo le comentaba un poquito a Drúbal fuera de cámaras que la Biblia como tal, pues viene el nombre de una raíz griega, ¿verdad? Que es Biblios. Y uno de los autores que a mí me encanta, Matthew Henry, dice, la Biblia no debería haberse llamado así, se debería llamar una historia de gracia, una historia de perdón. Eso es. No es una historia de condenación, de señalamiento y donde tenemos que regirnos. No, es una historia de gracia y de favor que solo Dios puede hacer. Y fíjate que qué rico lo que está diciendo Rubén, porque cuando vemos los testimonios que escuchamos ayer o los que escuchamos los días anteriores, vemos que todos estamos bregando contra ese impostor. Y el punto podría ser que de repente nos podríamos frustrar, porque podríamos llegar a pensar que no podemos salir de ahí, que estamos supeditados a vivir con un impostor toda la vida, ¿verdad? Sin embargo, ese amor de Dios, esa gracia y misericordia de Dios, la que nos recuerda que tenemos hacia dónde, a qué brazos correr, como lo vieron ustedes el martes, ¿verdad? Con el hijo pródigo. Tenemos brazos de papá, ¿verdad? Confiable, seguro, refugio nuestro. Nos va a recibir con amor y nos va a ayudar a encontrarnos con Él. Y entonces, sí, a vivir con un verdadero yo expuesto, ¿verdad? Lo que somos delante de Él, ser en casa y ser en la calle. Y eso es algo que Jesús ya hizo por nosotros. Realmente Él ya pagó el precio. Nada nos va a poder separar de su amor. Nada nos va a poder distanciar, ni aunque haya tribulaciones, retos, enfermedad, dificultad de cualquier índole. Es lo que está describiendo aquí Pablo en la parte final del capítulo 8. Nada nos va a separar de ese amor. ¿Sabes? Todos necesitamos a Jesús. Todos necesitamos a Jesús. Y lo que queríamos expresarte hoy y dejarte pensando es: todos necesitamos a Jesús para que ese verdadero yo florezca y para que vayamos dejando todas esos mecanismos de defensa. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a Dios que Jesucristo se convierta en nuestro Señor? Que Jesucristo a partir de hoy transforme nuestra vida. Quiero pedirle favor a Nino que nos pueda guiar en oración, ¿verdad? Y hacer esto. Así es. Entonces, oremos delante del Señor y le decimos: Padre, honestamente, gracias por hablar a nuestra vida hoy. Porque hay cosas que nosotros no podemos hacer si no es a través de ti. Y por eso, por ese amor tan grande, por ese sacrificio inmenso, tal vez algunos de ustedes quieren hacer esta oración con nosotros y decir: entra dentro de mi corazón, transfórmala, Señor. Te pido perdón por mis pecados y haz de mí una nueva persona. Cambia lo que hay en mí que no puedo hacer yo o no lo puedo cambiar yo, pero tú sí lo puedes hacer por las buenas obras del Espíritu Santo en mi vida. Oramos hoy en el nombre de Jesús por la vida de cada uno de ustedes. Y Señor, obra hoy en lo que estamos escuchando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y no se despegue porque aún falta más. Esto fue una sola probadita de un programa que está riquísimo. Vamos y regresamos con más de Baile. Has sido redimido y diseñado con un propósito. Eres amado por Dios. Alcanza tu máximo potencial, descubriendo tu identidad real. Así que es la belleza de ser sencillamente tú. Después de que William Heath Moon era profesor de la universidad, una mañana mientras William desayunaba en la cafetería del campus en Mississippi,
Un estudiante de cabello rapado que llevaba una playera y zapatos deportivos. Se sentó junto a una pila de panqueques y era un tipo metódico. Después de una oración que duró casi 1 minuto, sacó de su maletín un soporte de lectura para su Biblia, clips para sujetar el libro abierto, un marcador verde, uno rosa, uno amarillo, luego siguió un frasco de margarina líquida, una botella de jarabe envuelta en plástico, una servilleta de lino y unas toallitas húmedas alimonadas. Todo el asunto parecía del viejo circo donde 12 hombres salen de un carro del tamaño de un bote de basura. Pensé que lo siguiente que sacaría sería un enjuague bucal y el arca del pacto. Ya me lo imagino yo ahí todo ordenado, así todo, ¿verdad? El autor continúa diciendo, en esta escena que acabo de describir, Moon me ofreció una visión del verdadero yo al natural, sin pretensiones, inmerso en la vida, absorto en el momento presente, respirando en Dios tan naturalmente como un pez en el agua. Él estaba de lo más tranquilo. Solo sacó su sistema de vida y ¿qué? ¿Verdad? Y continúa aquí el autor. La espiritualidad no es un compartimiento o ámbito de la vida. Esto es sumamente importante. Más bien, es un estilo de vida. El proceso de la vida vivida con la visión de la fe. La santidad consiste en descubrir mi verdadero yo. Es decir, caminar hacia ella y vivir a partir de ella. Como lo dijo Thomas Merton, quien a medida que pasaba años en el monasterio, comenzó a ver que el mayor desarrollo espiritual era ser común, llegar a ser plenamente un hombre de la manera en que pocos seres humanos tienen éxito, al volverse tan simples y naturalmente ellos mismos como otros podrían ser si la sociedad no los enamorara con la codicia o la ambición o la lujuria o el deseo desesperado de tener más y más rápido. Otro ejemplo de esta simplicidad de vida profundamente espiritual lo encontramos en John Egan, quien murió en 1987. Era un hombre simple, un profesor de secundaria no reconocido en Milwaukee, que pasó 30 años ministrando con la juventud. Nunca escribió un libro, no apareció en la televisión, no convirtió a las masas ni reunió fama de santidad. Comía, dormía, bebía, cruzaba el país en motocicleta, vagaba por los bosques, enseñaba sus clases y oraba. Él llevaba un diario que fue publicado poco después de su muerte. Es la historia de un hombre común cuya alma fue seducida y cautivada por Jesús. Oiga lo que dice la introducción de este libro. El punto principal del diario de John es que nosotros mismos somos el mayor obstáculo para la nobleza de nuestra propia alma, lo que hablamos hace un rato, el autosabotaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa la santidad? Nos juzgamos a nosotros mismos como incapaces y este juicio se convierte en una profecía autocumplida. Nos consideramos demasiado insignificantes para ser utilizados incluso por Dios, capaz de hacer milagros con no más que un barro y saliva. Y así nuestra falsa humildad le pone grilletes a Dios, a quien de otra manera consideramos omnipotente. Egan, un hombre imperfecto con grandes debilidades y defectos de carácter, aprendió que el quebrantamiento es propio de la condición humana, que debemos perdonarnos a nosotros mismos por creer que no somos dignos de ser amados, por ser incoherentes, incompetentes para hacer el bien siempre, irritables y barrigones. Safo, diría. Paso. Y ya. él sabía que sus pecados no podían apartarlo de Dios. Todos habían sido perdonados por la sangre de Cristo. Con su arrepentimiento, él llevó su propia sombra a la cruz y se atrevió a vivir como un hombre perdonado. En el viaje de Egan se escuchan estas palabras. Dios me pide lo indigno para que olvide mi indignidad y la de mis hermanos y me atreva a avanzar en el amor que nos ha redimido y renovado a todos a la semejanza de Dios. Y reírme, después de todo, de las ideas absurdas del mérito propio. O sea, que aquí lo que está diciendo él es que Dios nos pide que nosotros dejemos lo indigno de nosotros para que nosotros aprendamos a vivir con personas perdonando también su indignidad, ¿verdad? Y amándolos. Es interesante. Egan tenía una vida de oración con gran fidelidad. Hacía un retiro cada año en el cual detenía su vida por 8 días para estar inmerso en silencio.
y poder analizar así la verdad de lo que estaba pasando y descubrir una revelación de su verdadero yo. Un año en particular, en el 6º día de su compromiso personal anual, se encontró con una verdad que lo golpeó con la fuerza de un martillo. Haz que el Señor y su inmenso amor por ti se convierta en tu patrimonio personal. Defínete radicalmente a ti mismo como un amado por Dios. El amor de Dios por ti y su elección por ti constituyen tu patrimonio. Acepta eso y deja que se convierta en lo más importante de tu vida. Fue tan profundo que lo discutimos. La base de mi patrimonio personal no son mis bienes, mis talentos, no es la estima de los demás, ni la reputación. No son las felicitaciones de agradecimiento de los padres y de los niños. No son los aplausos, ni que todos te digan lo importante que eres en ese lugar. Me quedo anclado ahora en Dios, en cuya presencia estoy desnudo. Este Dios que me dice, tú eres mi hijo amado. El yo común es el yo extraordinario. Ese nadie discreto que tiembla con el frío y suda con el calor, que se despierta sin haberse reconciliado con el nuevo día, que se sienta frente a una pila de panqueques, que se abre camino a través del tránsito, que se golpea con todo cuando está en el sótano, que compra en el supermercado, que limpia su jardín y rastría las hojas, que da amor, que vuela barriletes y escucha el sonido de la lluvia sobre el techo. El hombre común, ¿verdad? Lo que hacemos todos los días. Mientras que el impostor, dice acá el autor, que vive en nosotros, ese personaje que queremos, que quiere que todos lo amen, extrae su identidad de los logros del pasado y de la adulación de los demás. El verdadero yo, cuando interiorizamos y creemos de verdad, ese verdadero yo afirma su identidad en el saberse amado por Dios. Y ahí termina la lectura de lo que expone Manning y realmente es inspirador porque lo que podemos prácticamente comentar son dos cosas desde mi perspectiva. Por un lado, que nosotros nos podemos autosabotear. Sí, gracias. Sí, totalmente de acuerdo. La falta de café lo que hace esto, ¿verdad? Sí. De carbohidratos, proteínas. Los panqueques. Exactamente. Sí, A los ti, panes. ustedes no le dieron ganas de La barriga. La barriga que están metiendo los hermanos. La barriga. Y los partís a la mitad para que entre bien la mielita por todos lados. Y esa mantequilla. Tienen hambre, tienen hambre. Ay, no. Nos autosaboteamos, ¿verdad? Cuando nosotros, de dos formas. Una podría ser esa, avivando el impostor que hay en nosotros. Me sacaron color ustedes. y por otro lado, también nosotros castigándonos a nosotros mismos, autocondenándonos. Por eso me gustaba tanto lo que decía el apóstol Pablo en Romanos 8:33, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. O sea, esto es precioso porque entendemos entonces que realmente el autosabotaje lo podemos dejar a los pies de la cruz, ¿sabes? Y Jesús ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros, ¿verdad? Sí, y ese carácter de autojusticia, les decía yo el martes acá, porque como que nosotros nos ponemos en una posición donde nosotros somos los que nos evaluamos, nosotros nos calificamos y nosotros nos damos el resultado, ¿verdad? Nos ponemos 95. Exactamente. 96. Nosotros y eso creo que no es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Cuando este personaje entra al restaurante y se pide esto, inmediatamente viene Brennan y lo etiqueta, ¿verdad? Y si se dan cuenta, lo juzga y lo pone en una condición, ¿verdad? Y el cuate lo que está haciendo es viviendo su vida, pues, el hombre ordinario, ¿verdad? Sin ser juzgado, sin ser señalado. Ora sin límite de tiempo. O sea, agradeciendo. Exactamente, o sea, está viviendo a plenitud. ¿Por qué? Porque sabe que Dios lo ama y que no depende de lo que digan los demás. Exactamente. Y lo importante que creo que él recalca aquí una y otra vez es cómo nosotros nos debemos ver en Cristo, ¿verdad? Porque lo difícil es cuando nos miran los demás. Y los demás etiquetan nuestra forma de ser, nosotros nos etiquetamos, algunas nos escondemos, otros son demasiado evidentes y de todas formas no se encuentra como que el balance de dónde está su verdadero yo o está nuestro verdadero yo. Pero cuando nos encontramos en Cristo y empezamos a hacer las preguntas correctas delante del Señor, entonces Él sí nos empieza a decir quiénes somos nosotros. ¿Cuál era su plan? ¿Cuál era su historia? ¿Por dónde deberíamos haber agarrado? Si algunos nos desviamos completamente del plan,
otros tal vez encaminados bastante bien, pero Dios empieza a hablar. ¿Para qué? Para que nuestra forma de vivir cotidiana, normal, donde no somos el 5% de las celebridades en el mundo, ¿verdad ustedes? Porque ¿cuántos quieren ser ese 5% y cuántos de ellos quieren salir de donde están? Entonces, de todas formas, ustedes, hay un problema de identidad ahí metido. Pero ¿en qué momento me metí aquí? O sea, ¿por qué ahora yo soy el influencer, la celebridad y otros deseando ser alguien y mostrarse? Cuando estamos en Cristo, nosotros somos Cristo, somos Jesús. Nos mostramos a través de Él, que es completo, que es perfecto. Entonces, qué lindo tener esa personalidad, porque yo me puse a analizar quién era Jesús y cómo Él tuvo que mantener su identidad firme. Porque honestamente nadie sabía quién era Jesús. Estaban esperando. Pero como no le creyeron que era Él, entonces Él seguía siendo un incógnito. Pasaba por ahí y decía, pues ustedes saben quién soy yo. Decía Jesús, que entiendan. Nadie entendía. Y que Jesús tuvo que plantarse en sus 40 días en el desierto delante del Señor. Se apartaba 3 días para que Dios le dijera a su Padre quién era Él realmente. Y eso es lo que tal vez a veces nos hace falta a nosotros un poco. Apartémonos. Los 8 días que toma Él. La persona que estaba hablando Él. Y se aparta y dice, Señor, de verdad que o me topo con la pared, me doy cuenta de mis realidades, estoy bien, estoy mal, necesitamos parar, como lo hizo Jesús. Totalmente de acuerdo. Los que tienen hijos chiquitos dirán 8 días. 8 minutos que nos van a dar y es suficiente. Váyase al baño un ratito, señora. Y pone la ducha. Sí, la ducha para que no se oiga. A ver, yo creo que podemos verlo en la sociedad que trata de poner un estándar. Cualquiera que sea ese estándar. Y debemos ser, como bien lo decía Nino, como tal influencer, como tal político, tal gobernante, tal dicen y hacen. Y algo que tiene preciosa la palabra de Dios es que vemos de todos los personajes bíblicos, vemos diferencias de carácter, diferencias de debilidades, de fortalezas. No podemos comparar un Jonás con un David, ni lo podemos comparar con un profeta, con Elías o Eliseo. Eran personalidades totalmente diferentes. Unos eran bastante coléricos y uno hasta le quitó todas las cabezas a todos los profetas, otro bailaba a discreción como él era alabando. Eran personalidades muy diferentes. Y esto lo que implica es que Dios nos ha hecho a todos de una forma única y nos ama de forma única y tiene un propósito único para cada uno de nosotros. Entonces, el nosotros, y lo digo nosotros no diciéndole yo a usted, sino incluyéndome en primera línea de fuego, es una carrera que no tiene un buen fin el tratar de seguir el camino de otra persona. Porque no es el propósito que Dios le ha dado a usted. A mí me ha dado uno, a Nino, a Asdrúbal, a Rubén, les ha dado un camino diferente y tratar de imitar a cualquiera de mis amigos aquí presentes, por mucho que los admire, el camino de ellos es el camino que Dios les dio a ellos. Y ese camino lo vamos a encontrar únicamente cuando nosotros le preguntamos a Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí? Olvídese para mi vida, para el día de hoy. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga hoy? Ojalá tenga mis oídos sensibles para poder saber qué es lo que tú quieres, cómo pueda hacer algo que te agrade el día de hoy. Le digo, esa es por lo menos la oración que hacemos con mis hijas todas las mañanas, es decir, que podamos saber qué es lo que Él quiere, porque de lo contrario, vamos a dejarnos influenciar hoy por uno, mañana por otro. Así es. Y en resumidas cuentas, somos un ceviche, ¿verdad? Tenemos un montón de cosas revueltas. No somos nosotros. No somos nosotros. Exactamente. Y antes, bueno, hablando precisamente de eso, qué importante darnos cuenta que honestamente nuestra vida empieza desde muy pequeños a querer ser otras personas que no somos, ¿verdad? O sea, la televisión, el cine, todo nos dice sea otra persona, no sean ustedes. No nos interesa cómo son ustedes, ¿verdad? Pues si usted no es este tipo de celebridad, este tipo de persona, entonces no nos interesa. Y honestamente a Dios sí, porque Dios sí sabe ese plan. Dios sí conoce cuán importante va a ser esa mamá con esos hijos, ese papá con esa familia, ese empresario en esa empresa. O sea, Él lo conoce. Entonces, cuando nosotros nos paramos donde realmente Dios nos tiene, vamos a saber
es tan importante lo que estoy haciendo que es bueno para mí, porque siempre ponemos todo lo demás adelante y no entendemos que si yo no me veo como soy, no puedo guiar, no puedo liderar, no puedo ser madre, no puedo ser padre, no puedo ser jefe, no puedo hacer el montón de cosas porque todos los demás me están diciendo qué hacer, menos el camino que Dios me está mostrando a mí específicamente. Una cosa es bueno para nosotros y es bueno para los que están a nuestro alrededor. Sí. ¿Verdad? Porque de esa manera lideramos como se debe, ¿verdad? Guiamos a otros, ¿verdad? Como debemos guiarlos y cumplimos el propósito de Dios. Y algo importante es, qué difícil estar a la par de personas inseguras. Es bien complicado, porque uno quiere decirle, puedes hacerlo, va, dale, ¿verdad? Pero nuestra necesidad de aprobación, que es precisamente por lo que muchas veces estamos fuera de la identidad que realmente es, entonces nos hace ser otro montón de personas y realmente no nos va a ayudar ni a los que están alrededor. Y queriendo ser lo que no somos, ¿verdad? Sí, exacto. Yo siempre he pensado que no hay nada más desgastante y más espantoso que querer ser uno lo que uno no es. Porque hay un momento en el que esos dos mundos se encuentran, ¿verdad? Y cuando se revela en realidad quién somos es un total desastre. ¿Sabe qué? ¿Con pelo o sin pelo? Sí. Pues yo tengo de más y a Rubén, pues A mí ustedes me ya hace pueden falta. ver, ¿verdad? Pero yo creo que aquí lo que debemos de aterrizar y es, debemos de vivir nuestra vida desde la verdadera identidad que Dios nos da. Somos hijos y somos amados. Empecemos por ahí. Es lo más sencillo, ¿verdad? Entender. ¿Por qué nos ama Dios? Porque Él ve en nosotros el potencial. Somos su obra, somos su creación. Entonces, Él nos ve como ese jarrón que Él hizo y que cada día lo está decorando, lo está arreglando. Por ahí se quiebra, por un lado, lo repara. Y como decía Hugo Nájera en un programa, ¿verdad? Cuando se le mete una lámpara a uno de esos jarrones, que brilla a través de él, ¿verdad? De esas heridas, de esos defectos, porque Él eso es lo que quiere, que nosotros brillemos en la identidad que Él nos ha dado por ser sus hijos. Y tal vez quisiera, como solo sumarle algo. Llevar esa vida es cansado. O sea, es muy cansado. Totalmente. Nunca va a tener esa tranquilidad Claro. de ser lo que Dios le puso a hacer. Por eso Él nos dice, todos los que están trabajados y cansados, vengan a mí, yo los haré descansar. Entonces, si nosotros sentimos que ese correr en esa rueda sin fin nos está cansando, creo que ahí también está la solución, ¿verdad? De recurrir al Padre y decir, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿A quién debo? ¿O cuál es ese falso yo, quien me cansa ser? Para poder encontrar descanso. Dios no quiere que estemos cansados, agotados, viendo y tratando. Él quiere que estemos descansados y eso lo encontramos solo en Él. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que es importante lo que están diciendo mis amigos porque nos debe hacer pensar y tomar decisiones hoy. Realmente el pausar, como bien lo destacaba hace un momento Rubén, creo que puede darnos perspectiva. Y el pausar no precisamente pues, tomar 8 días, ¿verdad? Como en el caso de este amigo, aunque usted lo pueda hacer, hágalo, ¿verdad? Yo conozco amigos, tengo amigos que se toman 2 días, irse a una cabaña al campo, ¿verdad? Acá en Guatemala, y pasan 2 días desconectados de todo, a pasar tiempos con Dios fundamentales. Hay amigos que hacen viajes más largos, bajo otras condiciones, y es otra historia, pero la clave es que lo haga. Y empecemos por media hora, 5 minutos, pero hagamos la pausa. Porque si no tomamos la pausa, nunca vamos a bajarnos de esa rueda de hámster, diría. Lo de hámster lo agregué Sí, yo, César, está pero es la verdad. O sea, no paramos y no vamos a parar. Porque, ¿sabes una cosa? Cuando empezamos a adoptar características o elementos para cubrir quiénes somos, lo que normalmente hacemos es que por estática vamos agregando más y más y más en el camino, en lugar de rendirnos ante Dios. De rendirnos. Y Comer tus panqueques en paz. Ay, sí. Comer tus Libertad. panqueques en paz, como lo arrancó la lectura. Es que ¿sabes qué pasa? Nos compramos la mentira de que venimos para producir. Exacto. ¿Verdad? Yo compré esa mentira. Estoy aquí para producir. Dios me Ahora. tiene con un propósito y es producir. Y realmente descuidamos esa parte que la autora aquí nos recuerda, ¿verdad? Debemos de abrazar la sencillez de lo cotidiano, Sí. ¿verdad? El vivir la vida como Él nos la puso. Yo siempre he pensado, digo, si el Señor estuviera a la par mía en mis actividades diarias, Lo estresaría. ay, Señor, pobre. Diría, este pobre, pues, ¿verdad? Debemos de pausar. Y ese es el mensaje. Esa cotidianidad
vivámosla en Cristo. Totalmente. Yo quisiera invitarte, Rubén, a que nos digas en oración, pidiéndole a Dios, oye esto, que sea Él el que nos muestre cuál es nuestro estatus. ¿Qué necesitamos empezar a soltar, a rendir en Él? Amén. Y que Él nos hable. Oremos. Por favor. Padre, qué privilegio esta mañana venir delante de ti. Señor, de verdad que nos has abierto los ojos, nos has dado consejos, Señor, y han penetrado en nuestro corazón. Señor, hoy queremos vivir nuestra identidad desde lo que tú nos has dado, Señor. No estamos definidos por nuestros logros, por los fracasos o lo que muchos piensen de nosotros, simplemente esa verdad de que somos hijos amados tuyos y que debemos, Señor, concentrarnos en eso. Debemos de saber de que tú estás de nuestro lado en cada momento de nuestra vida. Tu palabra nos lo confirma. Tu voz y tu susurro hacia nosotros es te amo. Y nosotros no queremos escucharlo a veces. Ayúdanos a ser inteligentes, Señor, a tener esa sensibilidad de escuchar tu voz y de recibir esa promesa de que al ser tus hijos, todas las cosas nos ayudarán para bien. Lo creemos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Amén y amén. Vamos a un breve corte y regresamos con más de Vaya con Dios. Vaya con Dios. Sí, vamos a hablar acerca entonces del verdadero yo, encontrando nuestra identidad en el silencio. Cuando sabemos quiénes somos y que somos amados de verdad, nace en nosotros una capacidad de encontrar a Dios en las cosas ordinarias de la vida, no en la búsqueda de las alturas de las redes sociales y las extraordinarias experiencias místicas, sino en nuestra simple presencia en la vida. Mi amigo cercano intelectual de Nueva York, Henry Nouwen, me dijo, todo lo que quiero decirte es, tú eres amado. Y lo único que espero es que puedas oír estas palabras como habladas con toda la ternura y la fuerza que el amor puede contener. Mi único deseo es hacer que estas palabras resuenen en cada rincón de tu ser. Tú eres el amado. Eso es lo que debemos de escuchar, ¿verdad? Anclado en esta realidad, nuestro verdadero yo no necesita ni una trompeta para anunciar nuestra llegada, ni una llamativa plataforma para llamar la atención de otros. Le damos gloria a Dios, simplemente siendo nosotros mismos. Dios nos creó para estar unidos a Él. Ese es el propósito original de nuestras vidas. Y Dios es definido como amor en 1 Juan 4:16, donde dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios está en Él. Vivir con la conciencia de sabernos amados es el eje en torno al cual gira la vida cristiana. Ser la persona amada es nuestra identidad, el núcleo de nuestra existencia. No es simplemente un pensamiento noble, una idea inspiradora o un nombre entre muchos. Es el nombre con el que Dios nos conoce y la forma en la que Él se relaciona con nosotros. Como Él ha dicho, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré el maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 2:17. Si tengo que buscar una identidad fuera de mí mismo, entonces la acumulación de riqueza, poder y honores me seducen. O puedo encontrar mi centro de gravedad en las relaciones interpersonales. Irónicamente, la propia iglesia puede halagar al impostor que creamos al conferir y retener honores, al ofrecer un lugar de honor en función del rendimiento y al crear la ilusión de la condición por rango y por jerarquía. Cuando pertenecer a un grupo de élite eclipsa el amor de Dios, cuando extraigo vida y significado de cualquier fuente que no sea el saberme amado, estoy en gran peligro de estar espiritualmente muerto. Atención a esto. Cuando Dios es relegado al segundo lugar detrás de cualquier chuchería o baratija, dice el autor, habremos cambiado la perla de gran precio por piezas de vidrio pintadas. Entonces, ¿quién soy yo?, preguntó Merton. Y él respondió, yo soy un ser amado por Cristo. Este es el fundamento del verdadero yo, la condición indispensable para desarrollar y mantener la conciencia de sabernos amados. Es el tiempo a solas con Dios. En la soledad sintonizamos los susurros no
hundimos y nos hundimos en nuestro verdadero yo. Nuestro deseo de saber lo que realmente somos nunca estará satisfecho hasta que enfrentemos y aceptemos nuestra soledad. Ahí descubrimos que la verdad de sabernos amados es realmente cierta. Nuestra identidad descansa en la ternura incesante de Dios por nosotros, revelada en Jesucristo. Nuestro control crea la ilusión de una existencia bien ordenada. Vamos de crisis en crisis, respondiendo a lo urgente y dejando de lado lo esencial. Aún seguimos dando vueltas. Realizamos todos los gestos y acciones, pero nos parecemos a las personas que utilizan la cinta transportadora en los aeropuertos. Mike Giaconelli, el fundador, o más bien el cofundador de Especialidades Juveniles, cuenta sobre el momento en que el abatido y desmoralizado se dirigió con su esposa, Carla, a Toronto, Canadá, para tener un retiro de 5 días en la comunidad El Arca. Se fue con la esperanza de inspirarse mental y físicamente en las personas discapacitadas que vivían allí o para encontrar consuelo en la presencia y la predicación del lugar. En lugar de eso, encontró a su verdadero yo. Aquí cuenta su historia. Pasaron solo unas pocas horas de silencio antes de que empezara a escuchar a mi alma hablar. Solo necesité estar en soledad durante un breve periodo para descubrir que no estaba solo. Dios había estado tratando de gritar por encima del ruido de mi vida y yo no lo podía oír. Pero en el silencio y la soledad, sus susurros gritaron desde mi alma: Michael, estoy aquí. Te he estado llamando, pero no me has escuchado. ¿Puedes oírme, Michael? Te amo, siempre te he amado y he estado esperando que me escucharas decírtelo. Pero estabas tan ocupado tratando de demostrarte a ti mismo que eres amado que no podías escuchar. Lo escuché y mi alma dormida fue llena del gozo, tal como le pasó al hijo pródigo. Mi alma fue despertada por un padre amoroso que había estado observándome y esperándome. Finalmente acepté mi quebranto. Nunca había llegado a aceptar eso. Déjeme explicar. Yo sabía que estaba quebrantado. Sabía que era un pecador. Sabía que continuamente decepcionaba a Dios, pero nunca pude aceptar esa parte de mí. Era una parte de mí que me avergonzaba. Continuamente sentía la necesidad de disculparme, de huir de mis debilidades, de negar quién era yo y concentrarme en lo que debía hacer. Estaba quebrantado, sí, pero estaba tratando continuamente de no ser quebrantado de nuevo. O al menos de llegar al lugar donde muy rara vez me quebrantaba. En este punto se hizo muy claro para mí que había malinterpretado totalmente la fe cristiana. Llegué a ver que fue en mi quebranto, en mi impotencia, en mi debilidad, que Jesús se hizo fuerte. Fue en la aceptación de mi falta de fe que Dios me pudo dar fe. Fue cuando abracé mi quebranto que pude identificarme con el quebranto de los demás. Mi rol era el de identificarme con el dolor de los demás, no el de aliviarlo. Ministrar era compartir, no dominar, comprender, no teologizar, cuidar, no fijar. ¿Qué significa esto? No lo sé. Solo sé que en ciertos momentos todos hacemos un ajuste en el curso de nuestras vidas. Este fue uno de esos momentos para mí. Si miráramos mi vida en un mapa, no se daría cuenta de ninguna diferencia notable, aparte de un ligero cambio de dirección. Solo puedo decir que se siente muy diferente ahora. Hay una anticipación acerca de la presencia de Dios en mi vida que nunca había experimentado antes. Solo puedo decir que por primera vez en mi vida puedo escuchar a Jesús susurrándome cada día: te amo, tú eres amado. Y por alguna extraña razón, eso parece ser suficiente. Del tono de esta narración se desprende el aroma de un hombre sin fingimiento. Ninguna fachada ni falsa modestia. Algo ha cambiado. En una noche de invierno en Toronto, una vasija de arcilla con los pies de barro echó mano del saberse amado. Giaconelli todavía se lava los dientes, corta su barba irregular, se viste sus pantalones de una pierna a la vez y se sienta con entusiasmo delante de una pila de panqueques. Pero su alma es sí. Hoy nos va a invitar. Su alma Dale, pa' qué. impregnada de gloria.
Interesante, ¿verdad? La ternura de Dios ha quitado las defensas que él había erigido y se restauró la esperanza. El futuro ya no se ve de mal agüero. Tomado prisionero por él, ahora no tiene espacio de sobra para la ansiedad por el mañana. El impostor volverá de vez en cuando, pero en el desierto del momento presente. Yaconelli descansa en un lugar seguro. Ya no estamos observando a un gigante espiritual de la tradición cristiana, sino a un hombre común y corriente que se ha encontrado con el Dios de la gente común, el Dios que toma a los rechazados por el cuello y los eleva hasta sentarlos con los príncipes y princesas de su pueblo. ¿Es este milagro suficiente para alguien? ¿O la fuerza del Dios amó tanto al mundo ha estado tan aplacada por el bullicio de la religión que estamos sordos a la palabra que dice que Dios tiene amor para nosotros? Ahí cierra el comentario de Brennan Manning, que realmente nos deja pensando mucho, por lo menos creo que a mí me hace pensar en la necesidad de recordar continuamente esa última frase, ¿verdad? Que leímos de Juan en el segmento primero, Juan 3:16. Dios ha amado tanto al mundo, ¿verdad? Nos ha amado tanto a nosotros que estamos aquí, que de alguna manera cambió las condiciones cuando envió a su Hijo Jesús. Y en medio de todo lo que estábamos leyendo, yo me recordaba que recientemente tuvimos oportunidad de pasar un tiempo con algunos amigos, ¿verdad? Y dedicar a hacer una pausa que era originalmente 1 hora y fue de 45 minutos, a ir delante de Dios, a solamente preguntarle cómo nos miraba Él, ¿verdad? Y el ejercicio fue riquísimo, porque realmente tenía rato de no hacerlo tan, como les dijera, no sé si la palabra correcta sea tan enfocado, o logré pausar de tal manera que logré poner el teléfono lejos de mí, en un lugar abierto, ¿verdad? Y poder tratar de procurar escuchar a Dios en medio, fue tan bueno, porque tenía rato de no hacerlo de esa manera, ¿verdad? En medio del trajín de la semana, porque fue a media semana que lo hicimos, en medio del ritmo que todos llevamos, las pausas creo que todos las necesitamos hacer para tal vez llegar a este quebrantamiento que llegó Yaconelli, ¿verdad? De venir y reconocer que realmente hay cosas que están pasando en nuestra vida que son más importantes que lo urgente que tenemos a nuestro alrededor. Cosas como las que Dios ha estado configurando en nosotros, como el carácter de Jesús, en medio de una prueba, en medio de una situación, fortaleciendo nuestra dependencia de Él. Esto me deja pensando a mí, no sé a ustedes, amigos. Sin lugar a dudas. A ver, par de cosas. Una, con lo que mencionabas de Juan 3:16, eso creo que lo hemos leído todos, lo ve hasta en los partidos de béisbol. Por cierto, acá estamos llegando a los playoffs, donde ponen la pancarta, ¿verdad? Valga el comentario. Viva los Yankees. Viva los Yankees, vamos bien, ya estamos en primer lugar, por cierto, Sí. paréntesis deportivo. Esa, Ya estamos ahí. 3 partidos más para asegurarlo. Vamos. Pero bueno. El punto es que lo leemos bastante fácil, ¿verdad? Pero hasta hace muy poco me hizo reflexionar este pasaje bajo un punto de vista un poquito ligeramente diferente. Jesús, durante la narratoria de su vida, pues, pedía multiplicar los planes, se multiplicaban, pedía al Padre que se sanara un enfermo, se sanaba, liberar demonios, todo. Una negatoria tuvo, que era cuando él decía, si puedo no ir a la cruz, por favor, Padre, no quiero. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero esa fue una petición, la cual fue denegada. Y esa es denegada por amor a nosotros. Es que eso, cuando nosotros realmente profundizamos, de verdad, es un amor que no podemos comprender. O sea, no se entiende, no se explica. Y cuando nosotros podemos sentirnos agobiados y sentir que las cosas no nos están funcionando, no está saliendo todo como nos gustaría, recordarnos de eso nos vuelve nuevamente a encauzar. Entonces le digo ese verso de Juan 3:16, vuelvo, en mi caso, porque le dio una reflexión de hace poco, a tomar otro sentido, decir, es que no solo es porque de tal manera nos amó de tal mundo, porque Dios a su Hijo, no. O sea, el nivel de amor es incomprensible y hace que uno se sienta extraordinaria bien. Y con esto le digo, y usted puede decir, sí, qué genial se oye, pero para mí el día de hoy fue normal, cotidiano. Qué lindo es tener un día normal, común y cotidiano. Se lo digo
Si a usted hubiera tenido un accidente, si usted hubiera tenido una noticia incómoda, ese nosotros regresamos a casa, ¿cómo te ve? Normal, bien. Y a veces no nos damos cuenta que esa normalidad, entre comillas, es una enorme bendición de Dios. Es increíble, ¿verdad? Ujú. Y cómo, entonces dice el autor, el fundamento del verdadero yo es sentirse amado por Cristo. Y el contraste, lo que el enemigo hace con nuestro corazón y en nuestra vida. Que no nos sintamos amados, que sintamos que nadie nos ama, que no somos agradables para nadie. Ese es el falso yo. Nosotros vivimos en un falso yo porque queremos ser como alguien más, aparentar tener cosas que no tenemos, ser alguien que no somos. ¿Por qué? Porque necesitamos sentirnos amados en una realidad, ¿sí? No porque pareciera que nos aman o porque dicen que nos aman. Y a veces es el engaño de Satanás diciéndonos a nosotros, la verdad es que no te amo nadie. O la verdad es que nadie siente un sentimiento profundo por ti. Y cuando sea así, honestamente, no nos va a bastar el amor de una persona. El único que nos va a bastar es el amor de Dios. El único es el que nos saca de nuestras inseguridades. Yo recuerdo que yo viví mucho acné en mi adolescencia, pero muchísimo acné, y parte era querer ocultarme a mí misma los sentimientos que yo estaba viviendo. Cómo los vivía a través del dolor, de la separación de mis padres, de no tener la vida que uno está esperando tenerla perfecta. Entonces, todo lo que yo no vivo en el parado, en el amor de Dios y en su verdadero yo, lo voy a vivir a través de una enfermedad, de ese falso yo, de esa falsa identidad que no es el Señor en mí. Dios sabe cómo te hizo y honestamente así nos ama profundamente. O sea, a veces estamos esperando tanto que nos amen los demás, pero somos lo que Dios nos hizo. Y no le estoy diciendo descarado, enojado, peleón, no. Le estoy diciendo en el sentido de que sí hay algo bueno depositado de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Simplemente que sí tenemos que trabajar cómo ese amor se perfecciona en nuestra debilidad. Porque esas debilidades vienen por lo que el enemigo ha hecho en nuestras vidas. Pero la perfección de Dios y ese amor nos hace a nosotros firmes, más firmes en la identidad. Fíjate que el autor decía, Brennan Manning, decía, ¿estabas tan ocupado? Vamos a ver. Ah, no, está hablando Mike, Mike Giaconelli. Y dice, Dios hablándole al corazón, ¿verdad? Estabas tan ocupado tratando de mostrarte a ti mismo que eres amado que no me podías escuchar. Y eso es interesante porque cuando nosotros a veces tratamos de no vivir como víctimas, de no sentir el rechazo, de no sentir, o como lo expresaba Nino, ¿verdad? Tal vez de maquillar las cosas que nosotros estamos sufriendo o viviendo. Lo único que hacemos es distanciar más el amor de Dios. Porque lo que hacemos es tomar para otro lado en lugar de correr los brazos del Señor. Y es por eso que destaco lo que platicaba, comentaba César en el segmento anterior, si no estoy mal, y es que Jesús mismo iba a buscar continuamente a Dios. Necesitaba recargar para fortalecer de nuevo esa conexión, salir con la claridad total, ¿verdad? Yo estoy elucubrando, ¿verdad? Para saber qué decir, pero por lo menos para saber quiénes iban a ser sus discípulos, no se diga, ¿verdad? Pero creo que eso es algo que nosotros lo podemos hacer. Repito, como lo dije hace un rato, tal vez no de tomar una semana, 2 meses, 3 meses y dedicarnos solo a meditar, ¿verdad? Sino realmente tomar la disciplina, por ejemplo, en la mañana, poder pausar una buena cantidad de tiempo delante de Dios, preguntándole al Señor, ¿cómo me ves? ¿Qué ves en mí? ¿Ves camino de perdición en mí? Salmo 139, 24, ¿verdad? ¿Qué encuentras en mi corazón? Pero dímelo tú, porque nosotros nos vamos a autocalificar muy bien lo que dice. ¿Sabes? O muy mal. Modeló. O muy mal. Jesús no lo modeló. O muy mal. Él se retiraba. Dice, y se retiraba a hablar. Él no lo modeló. O sea, Claro. ¿qué es lo que hacía? Apartarse de ese ruido. Y que en ese entonces no era como los ruidos de ahora, ¿verdad? Sí, ahora sí. tenemos redes, tenemos noticias, estamos al día con todo, ¿verdad? Pero tenemos que hacer la pausa definitivamente y hacer ese espacio para tener ese silencio con Dios. Y para dejarnos amar, fíjate. Porque digamos, si bien lo expresaba César, ya conocemos a ese Dios que de alguna manera nos ha amado de tal manera, otra cosa es que no nos dejemos querer, ¿verdad? De parte de Dios. Y a veces
sea moralista, tal vez no somos los más fáciles de dejarnos amar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos criterios, prejuicios, heridas, cosas que han consolidado en nosotros ese impostor que seguimos mostrando, a veces en casa, a veces en el trabajo, en el tráfico, como ella decía ayer, Carol, ¿verdad? Que me dejó pensando también. pero a veces podríamos estar con una coraza tremenda, mientras lo que está tratando de hacer Dios en nosotros es todo lo contrario, es sacar de qué ha construido en nosotros, qué está haciendo en nosotros. El apartarnos es importante, pero el ser sensibles al amor de Dios es fundamental. Y que recordemos que el falso yo funciona en los dos extremos, desde ser demasiado necesitados, porque hemos vivido demasiadas heridas, porque nuestro falso yo funciona a través de valgo por lo que hago, por lo que otros dicen de mí, por lo que ven, o me paso al otro lado y soy controlador, soy controladora, independiente. ¿Cómo funcionan estos falsos yo? A través de lo que ha pasado por el rechazo, por las heridas, decía Asdrúbal, y porque no nos encontramos en esos momentos, yo los llamo de confrontación conmigo mismo, porque no lo quiero tener a veces ni conmigo misma, ¿verdad? Yo misma no quiero llegar al punto de decir, sí, esto yo sé, que me lo tenía que quitar hace ratos, pero no sabía cómo o no quiero. Y aquí es donde el Señor está hablando a tu vida y te está diciendo, es el momento. Es el momento cuando podemos decir a través del amor de Dios, entramos a la verdadera identidad y soltamos ese falso yo que no está haciendo de nada de beneficio. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tal si hacemos una oración? Porque creo que, como lo hemos visto a lo largo de la semana, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda, o de lo contrario, esto va a ser insostenible. Nuestra vida se puede fracturar, nuestro ritmo en el trabajo, en tantas áreas, ¿verdad? Nuestras relaciones interpersonales y familiares podrían sufrir mientras nosotros no nos detengamos a involucrar a Dios y pedirle a Él que realmente intervenga y nos muestre qué hay en nuestro corazón. Creo que es fundamental. ¿Qué tal si lo puedes hacer? Cierra tus ojos, si no, pues simplemente déjate guiar en esta oración, diciéndole, Dios, te damos las gracias porque nos has amado. Apenas, como bien lo describían mis amigos, apenas podemos captar que nos amas muchísimo, de tal manera que diste a tu Hijo para que fuera entregado por los pecados nuestros y por los cuales nosotros debíamos pagar. Él nos liberó de todo, de la muerte y del efecto del pecado. Hoy venimos a rendir nuestras vidas a ti y rendimos ante ti todas las herramientas que comúnmente usamos todos los días. Nuestra forma de defendernos, de argumentar, nuestra forma de liderar, tal vez en una empresa, en una organización, en un ministerio, la forma en que nosotros procuramos incluso tal vez ayudar a otros. Tal vez, como bien lo decía este autor, en lugar de ayudarles, estamos tratando de solucionar la vida a otros y ahí estamos cayendo ya en algo que está fuera de nuestro rango, algo que no nos compete. Rendimos lo que sabemos delante de ti. Espíritu Santo, háblanos, porque si realmente estamos conectados contigo, si estamos al pendiente de lo que tú quieres hacer, va a ser menos probable que nuestra carne nos lidere y nos guíe a hacer frutos que no te corresponden. Ayúdanos, necesitamos tu intervención, Señor. Guíanos en esta mañana, ayúdanos a tomar acción inmediata. Permítanos también darnos la fuerza, Señor, para pausar y para poder tener conversaciones contigo profundas todos los días. Necesitamos tu intervención, Señor. Clamamos por ella. En el nombre de Jesús oramos. Y todos decimos, amén. Amén. Pues qué rico poder orar y de esta forma ir finalizando este programa. Pero antes de eso, yo quisiera pedirles a mis amigos que hagamos una breve ronda de comentarios antes de pasar al momento chananán de conocer a los ganadores, ¿verdad? Sí, por favor, Rubén. Por supuesto, miren, ser auténtico es ser la obra maestra de Dios. Efesios 2:10 lo dice, somos la obra maestra de Dios. Y eso se revela en la verdad que Dios nos susurra al oído y nos lo confirma en nuestro corazón y en nuestra alma, ¿verdad? Así es, y el milagro suficiente para nuestra vida, el amor de Dios, que es el fundamento de nuestro verdadero yo. ¿A quién le estamos prestando nuestra atención? Si estamos demasiado en redes, quiero decirle que las redes solo pintan lo mejor de cada persona. Esa no es la realidad y lo único que nosotros tenemos que procurar es ir a la fuente que realmente sabe cuál es nuestra verdadera identidad y a él podemos recurrir siempre. Y creo que realmente esa fuente es inagotable. Bueno, no creo. Así es inagotable. Afirmo. Sí,
totalmente. Y nos da la perspectiva Reafirmo. correcta todos los días. Así que buen momento para pausar, buen día para pausar en medio de donde estés. Involucra a Dios en todo lo que haces. Estoy seguro que tu vida va a ser transformada. Le invitamos, como bien lo decíamos, hoy deténgase, haga pausa, ¿verdad? Y aproveche a descubrir ese impostor que vive en nosotros de la mano del Señor. Estamos en nuestra temporada Identidad Real y esto no va más. Le invitamos a que no vaya solo ni mal acompañado, sino más bien vaya con Dios. Dios. Hasta la próxima. Vaya con Dios.